Buenas noches, bienvenidos a Modos de Oír, una heterofonía sobre arte y sonido en México, una presentación editorial. Gracias por estar con nosotros en estas raras experiencias de conferencias en Zoom. Yo tengo la gratísima experiencia de estar con todos los participantes de esta presentación, que ahorita les menciono quiénes son, pero que no nos hemos visto en un montón de tiempo, entonces estamos muy contentos. Estábamos chacoteando muy divertido antes de que empezáramos nuestra presentación. No sabemos a quién le estamos hablando, esperemos que estén ustedes allá, donde sea allá. Mi nombre es Lucía San Román, soy la directora del Laboratorio Arte Alameda, la actual directora, porque aquí está la previa directoria con nosotros, y les doy la bienvenida. El proyecto que tiene muchas aristas y ahorita vamos a empezar a entender cómo funciona, su complejidad y las razones de su complejidad. Tuvo su momento expositivo del 28 de noviembre de 2018 al 31 de marzo de 2019 en los museos del Limbal, Exteresa Arte Actual y Laboratorio Arte Alameda, que son parte de la Secretaría de Cultura. Fue generado desde un interés fundamental de destacar el desarrollo de la producción artística en torno al sonido en las últimas 3 décadas en el país. Fue gestionado a partir del interés por parte de Tito Rivas, el director de Exteresa, quien está con nosotros, y Tania Edo, quien, como les explicaba, la previa directora del Laboratorio Arte Alameda, de crear plataformas de investigación, curaduría, exhibición, archivo y publicación acorde, es decir, que sean en paralelo de complejos, ricos, variados, vivos, a el tema del arte sonoro en México, que no sigue una línea histórica lineal, una historia lineal como ninguna, digamos, historiografía o historia del arte lo es, pero en este caso, este es un proyecto, digamos, porque tiene tantas aristas que me cuesta trabajo nada más decir un proyecto expositivo, publicación y demás, que tiene las capas necesarias y la densidad necesaria para estar a la par del tema. Por ello, muy pronto, los directores, Tito y Tania, convocaron a un grupo de curadores, investigadores y artistas para pensar el proyecto y darle forma. Es decir, es un proyecto que no es un proyecto de un solo autor, curador, investigador, ni de 2 ni de 3, son 8, bastantes. Son unos santos, mis colegas también, porque yo soy curadora, esa es mi formación, y con 3 son suficientes, ¿eh? Pero bueno, aquí son 8, ya platicaremos un poquito de eso. Y además también tenemos muy importante mencionarlo los editores del libro. Esta es la razón por la que estamos aquí presentes, por esta belleza, que tengo aquí una copia, en Modos de Oír, la H, esta para atrás, muy bonito diseño. Pronto lo tendrán en sus manos. Tito al rato nos explica cómo puede llegar a las manos de todos en pandemia. Es un esfuerzo titánico por parte de las instituciones, en particular de la Exteresa, y de los editores, y la casa editorial, el que el libro esté en este formato y no sea un PDF, y eso es algo que se debe celebrar. Hoy con nosotros se encuentran 6 de los 8 curadores. Voy a leer brevemente sus bios, porque aunque estaba en contra de eso, perdón por los ruidos, yo vivo en la Doctores, a pesar de que estaba en contra de eso, son unos capos impresionantes. Entonces sí es importante que se sepan quiénes son. Y ya después vamos a proceder a las preguntas que les voy a hacer yo. Voy a tener el relojito aquí de 10 minutos de respuestas y sí voy a ser severa con eso porque son muchas personas y de esta forma podemos tener una sesión de preguntas y respuestas internas y quizás si somos suertudos externas también. De cualquier forma, si mandan sus preguntas, los equipos del Laboratorio y Exteresa tomarán nota de ellas y vemos de qué forma podemos responderlas. Entonces, empiezo. Tania Edo fue directora del Laboratorio Arte Alameda por 12 años y ahora dirige la cátedra Max Aub en la UNAM. Solamente voy a decir 2 cosas de cada quien, porque cada quien tiene unos párrafos así, ¿no? Entonces, espero que sea lo que ustedes como quieren verse reflejados. Yo decidí. Susana González Actoris es doctora en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid
y ahora de semiótica aplicada y literatura comparativa, especialmente en la relación entre literatura y otros medios y artes, más o menos, ¿no? Es muy interesante que haya una persona con este perfil en un equipo curatorial. No es común. Rosana Lara, museóloga y música, pianista me parece, Rosana, por ahí no te veo. Su trabajo investiga el circuito de experimentación sonora y arte electrónico en México, muy específico. Manuel Rocha Iturbide es un destacado compositor, artista sonoro, investigador y curador, con una carrera muy, muy impresionante, y también participó en este caso como curador y como artista. Tito Rivas, además de dirigir el Exteresa, es artista sonoro él, músico, investigador, tiene todo el tiempo, no sé cómo le hace, pero es capaz de llevar todo lo que significa ser director del museo, que sobre todo significa hacer oficios y cosas no tan sensuales y sexys, y al mismo tiempo sigue produciendo su propia práctica artística. Aquí están los editores, como yo decía, quienes tuvieron una función muy creativa y muy fundamental en la creación de este tomo. No es un catálogo, ya nos explicarán por qué no es un catálogo. Andrea Ancira, muy querida Andrea, escritora, editora e investigadora, y ha impartido y coordinado seminarios sobre teoría crítica y marxismo, Dios nos libre, etnografías sonoras y arte sonoro. Y aparte, si leí bien, no viene de la teoría del arte, digamos que viene de ciencias políticas, me parece, si no me equivoco. Así que Mauricio Andrade estudió filosofía e historia del arte en la Universidad Nacional Autónoma, donde ha colaborado en proyectos de investigación de teoría crítica latinoamericana. Y esta experiencia creo que se presenta de una forma muy importante e interesante en lo que se llama la Coordinación del Templo de Estudios Subcríticos, que es un programa autoformativo de Bikini Wax Epps, que seguramente va a estar en los libros de literatura crítica, de teoría crítica y historia del arte en el futuro, simplemente por el nombre, ¿ok? No están con nosotros Carlos Prieto, el editor, curador e investigador independiente, cuyo trabajo explora las relaciones entre archivo, arte sonoro y música, y es una enciclopedia de este tema. Y la querida Bárbara Perea, curadora y especialista en artes y medios, y actualmente coordinadora de exposiciones en el área de arte y tecnología de la Fundación Telefónica, a quienes también tenemos que agradecer porque ellos apoyaron todo el tiempo este proyecto de forma significativa. Entonces, un poquitito más sobre modos de oír y ya procedemos a las preguntas. Modos de oír, exposición, ¿qué fecha tenía? Ya no me acuerdo, era como marzo, sí, el 31 de marzo, cuando yo empiezo el laboratorio, está montada, con 181 obras y de 161 artistas. Obras, no cuadros, obras sonoras. Prestemos atención a lo que eso significa. En 2 museos de la Ciudad de México a la vez hay una exposición que tiene 181 obras, ahorita nos dicen los periodos, que las personas van a escuchar utilizando metodologías de museografía muy experimentales y formas de escucha, que ahorita vamos a entender porque se llaman modos de oír, particulares. Es un proyecto que devino de un seminario curatorial inédito en México organizado por Exteresa y la en 2017, es decir, tiene un largo proceso, que están interesados en esto, dado su largo y comprometido papel como instituciones que han apoyado la creación y difusión de las prácticas sonoras, de nuevos medios, etcétera, en los últimos 20 años. El laboratorio cumple 20 años el 28 de noviembre. Entonces, sin más, con esta breve explicación, quisiera invitar a Tania y a Tito, los directores que anclaron el proyecto, para que nos expliquen cuál fue la premisa del proyecto, qué buscaban con ello, qué se consiguió y por qué esa complejidad creativa de investigación, de desarrollo. ¿Por qué tanta gente? ¿Por qué tantas aristas? Quien quiera contestar primero, ya no los veo todos, ya veo nada más a algunos. No sé cómo le vamos a hacer. Tania, por favor. Sí. Empieza, Tania. O levantan su manita, yo aquí me muevo de adelante para atrás. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias, Lucía, por
presentarnos y por pues, continuar con este proyecto y que hoy estemos festejando la publicación de este libro que el público va a poder tener, porque es justo una de las partes más importantes, o una como tan importantes como todas las aristas, como bien decías, de este proyecto, ¿no? Y creo que lo que buscábamos sobre todo era dar cuenta de esta heterogeneidad amplísima que implica lo que conocemos o lo que nombramos como arte sonoro, ¿no? Que sobre todo creo que era muy importante dar cuenta de justo de esa heterogeneidad y era imposible hacerlo entre 2, 3 o 4 agentes curatoriales, ¿no? Creo que sí era indispensable generar este gran equipo curatorial precisamente por la complejidad de la práctica sonora en nuestro país y en general, que va pues desde la concepción del sonido como materia y el medio en el que se propaga, ¿no? Que es pues la atmósfera, este éter, y a veces se convierte en instalaciones, pero también había que dar cuenta como de la disputa, digamos, que implica el debate sobre lo musical y lo no musical, el hecho de que haya tantos artistas desarrollando piezas con el sonido como materia, el cuerpo como soporte, el cuerpo como emisor también, como el cuerpo en su performatividad y abordando el asunto del sonido como un tema, ¿no? La partitura como un modo de inscripción y después de la posibilidad de generar también una pieza sonora o el soporte de inscripción del propio sonido, como en algunas otras piezas que, bueno, vamos a estar viendo algunas de ellas en la presentación que preparó el laboratorio, pero creo que sobre todo era eso, ¿no? Cómo dar cuenta no de una totalidad, pero sí de la complejidad de estas prácticas. Y solo podía llevarse a cabo con esta variedad de voces para convertirse, pues, en una experiencia para el público a través de una exposición, de un archivo, de un programa paralelo con una dimensión más performática y un libro, ¿no? El archivo sigue abierto, creo que eso es importante, como también es siempre muy complejo, como lo es llevar a cabo antologías o intentar como revisar prácticas en una delimitación pues, geográfica, como es en este caso decir prácticas de arte y sonido en México, ¿no? Y creo que también otra cosa que fue muy importante es que además de este equipo curatorial grande, la parte de la edición del libro, ¿no? Que Andrea y Mauricio llevaron de una forma increíble, tiene que ver con que pues Andrea también estuvo de una forma intermitente, pero desde el principio del proyecto, ¿no? Y llevar a cabo este libro como una conversación, que es lo que es, da cuenta justo de esa heterofonía, ¿no? Creo que hay una de las imágenes que estuvieron compartiendo en redes sociales, que Tito compartió, que es un diagrama, que creo que da cuenta también de esa forma, de ese modo de operar, digamos, con el que estuvimos trabajando durante un año, porque bueno, creo que ese es otro récord, ¿no? El haber llevado a cabo investigación, curaduría, planeación de la museografía y todo en un año, ¿no? Entonces, creo que ese diagrama funciona un poco como la partitura, como una especie de diagrama de esa heterogeneidad y creo que también, pues, la escucha y la participación en la conversación de Andrea y de Mauricio pues logran dar cuenta de eso en el libro, ¿no? Que hoy podemos tener en nuestras manos o en nuestras pantallas. También creo que, como bien dijiste, no es común que haya, claro, en el arte sonoro lo es, ¿no? Que haya una participación, por ejemplo, desde la literatura, desde la visualidad, pero la visualidad que tiene que ver con la palabra, con la grafía, en fin, como que creo que ese era el reto más grande. Y bueno, pues sí, celebro mucho la edición del libro porque como igual que en la exposición, que creo que hay elementos bien importantes como museográficos, como fue el pabellón fonográfico, ¿no? O también alejarnos de
la dicotomía entre analógico y digital, y creo que también un poco como apuesta política, alejarnos de ello y más irnos hacia la posibilidad de la grabación en este pabellón y la escucha desde el material que puede ser reproducido y que tiene esa dimensión historiográfica súper interesante. Bueno, pues eso, creo que el libro es justo como una experiencia de escucha puesta en papel que llevaron a cabo, de escucha y conversación, porque participaron en la conversación también Andrea y Mauricio de una forma muy, muy interesante, generando contrapuntos y dando cuenta como de estas discusiones, fricciones, disputas que existen en esta práctica, que creo que, pues, en mi caso es de las cosas que más me apasionan, ¿no? Como la parte de las discusiones y de las tensiones que existen en estas prácticas. Y bueno, pues yo por ahí me quedaría. Creo que eso fue lo que creo que se logró, ¿no? Poder como tener esa exposición, el libro, el archivo y el programa paralelo. Tito, ¿qué, agregas algo? Bueno, pues primero que nada saludar a todas, a todes y a todos, y también decir que estamos muy, muy contentos, sí tengo que expresarlo, porque ya tenemos el libro, y todos los que han hecho un libro saben que cuesta sangre, sudor y lágrimas, así que pues hay que decirlo, porque cuando se logra esta materialidad, cuando se logra el objeto, pues es un motivo de celebración, al menos para quienes se partieron el lomo haciéndolo. Entonces, a todo este equipo grandísimo de colaboradoras y colaboradores, todos y todas brillantes, no tengo más que mi agradecimiento por su participación y por la amistad y por todo lo que compartimos en este proyecto. Y por supuesto también a los equipos de los museos, tanto del Laboratorio de Arte Alameda como de Exteresa, que soportaron también con gran, digo, soportar de que fueron soporte, aunque a lo mejor también nos tuvieron que soportar toda la intensidad de este proyecto. Entonces, pues hay que mencionar, porque hay que hacerlo, a Paola, a Mirna Castro, a Marcos del Laboratorio de Arte Alameda, a Valeria, a Luis Manuel, a Manen, a todo el equipo que sostuvo este proyecto y que también están presentes en esta publicación y en este proyecto. Entonces, bueno, era importante decirlo. Por supuesto, agradecerle a Andrea y a Mauricio el hermoso trabajo que hicieron, como de tomarnos como especie de ratas de laboratorio y observar nuestro proceso, lo digo un poco en broma, para poder también, porque quiero decirles que este libro, o sea, no es un libro autoral de nosotros los que salimos aquí como curadores, investigadores de este libro, sino que somos más bien, es como una muestra de ese laboratorio que ocurrió y que pues está visto un poco también a través de los ojos y la escucha de Mauricio y de Andrea, ¿no? Que quienes decidimos entre todos que era interesante generar un libro, dado que estábamos hablando de sonoridad, a partir de la expresión vocal y de lo que el proceso curatorial emanara, ¿no? Entonces, este libro realmente es un libro que en su esencia es sonido, o sea, surgió siendo voz, surgió siendo conversación, y después con un gran trabajo de escenografiar, de grabarnos, de sacar la carnita, y pues con una lectura también que hicieron, ¿no? De todas las conversaciones durante un año de seminario. Es cierto que no todo se utilizó para el libro, pero sí fueron varias sesiones en donde quedó postulado lo que está aquí, que es un diálogo vivo, ¿no? Por eso el nombre que propusieron los editores de Heterofonía, pues no le vino nada mal, porque justamente alude a eso, ¿no? Ya nos comentarán ellos cómo lo vieron. Entonces, solo sumaría a lo que mencionaba Tania, que este proyecto, pues más allá de lo celebratorio, porque para quienes nos hace emoción lo celebramos, pero creo que sí habla de una coyuntura interesante, ¿no? Por una parte, el hecho de atestiguar la viveza, la efervescencia de las escenas sonoras, y digo escenas, porque justo el proyecto nos reportó que no había una escena de arte sonoro, había muchas escenas conviviendo, algunas paralelas, algunas tangenciales, ¿no?
pero inevitablemente existentes, ¿no? Y ocurriendo en el país, ¿no? Y entonces el interés por hacer el mapeo de esto que estaba ocurriendo fue un poco lo que detonó este proyecto. Por supuesto, es un proyecto que debería decir que entra dentro del género de las utopías, ¿no? Porque pues este tipo de proyectos que pretenden hacer compilaciones o que son así como enciclopédicos, pues son utopías, ¿no? Como la enciclopedia misma como idea era utópica, ¿no? La idea de reunir, ¿no? Un gran compendio para generar un momento, ¿no? Una estratigrafía de lo que está ocurriendo. Y como todas las utopías, pues deben de asumir el fracaso como premisa, ¿no? Un fracaso que inevitablemente pues se vuelve ganador cuando lo que arroja es justamente las carencias y las faltas que aparecen en los proyectos, porque son la cuota del aprendizaje, ¿no? Y eso es justo lo que hace emerger el conocimiento, ¿no? Es decir, yo pienso que me parece ya a la distancia que, a ver, la reunión de este grupo de trabajo, creo que fue muy atinada porque, y lo platicábamos, Tania, ¿te recuerdas? Intentó ser muy plural, muy intergeneracional, que tuviera voces, ¿no? De gente metida en diferentes cosas y que cada quien dentro de sus habilidades, dentro de sus conocimientos, los puso generosamente, debo decir, sobre la mesa para decir, pues miren, yo conozco esto, yo sé de este artista, y yo sé que esto pasó, y yo tengo esto en mi casa, y tengo esto en mi colección, etcétera, ¿no? Entonces, durante este año de convivencia de todos los martes, eran los martes, ¿verdad? Si mal no recuerdo, de seminario curatorial le pusimos, ¿no? O sea, creo que también como fórmula de trabajo de museos es una cosa interesante porque lo planteamos más como eso, como una investigación más que una exposición, y que de la investigación se generase, ¿no? El discurso de la exposición, como al final resultó, pues fue justamente yo creo que para todos, al menos desde mi punto de vista lo digo, fue justo pues como un abrir los ojos o quizá mejor dicho, abrir los oídos a muchas cosas que a lo mejor estaban pasando y que no teníamos conciencia o que no habíamos profundizado o que ni conocíamos, ¿no? Y que gracias al intercambio, a este intercambio amistoso, se pudieron poner sobre la mesa e intentar conectarlos, ¿no? Por supuesto, ese intento de conexión es el que está ahí, que ese es el trabajo curatorial, es el que será juzgado, ¿no? Por sus méritos o por sus deficiencias, pero que justamente yo creo que sí alcanzó una imbricación discursiva, un poco como lo que decía Tania, y yo creo que ya los demás platicarán sobre los núcleos, cómo fueron los núcleos que pensamos, que daban cuenta, y con esto termino, de esta variopinta escena que incluso nos costaba, o sea, que incluso nos hizo preguntarnos qué es eso del arte sonoro, ¿no? O sea, cómo estábamos entendiendo esto del arte sonoro y cómo lo entendíamos en un contexto como el de este país tan complejo y tan diverso y tan rico como es México en este momento específico. Ya. Esto nos lleva a... Dijiste muchísimas cosas. Realmente celebro el hecho de hacer historia del arte como tal. Yo soy historiadora del arte, tengo un compromiso y una lealtad a la historia del arte, pero es algo muy importante en el sentido de que la historia del arte sí hace historia, que es la categoría importante dentro de la combinación arte-historia. Nos da una forma de pensar el pasado reciente, desde la variedad y realidad de aquello que puede ser dicho sobre él. Es decir, este proyecto es muy raro que suceda, es muy raro que instituciones de arte contemporáneo como lo son Exteresa y Laboratorio, que tienen presupuestos muy limitados, que tienen formas muy difíciles de ejercer presupuestos, es decir, hacer un proyecto multiaño es, yo no sé cómo, el Holy Grail, es una cosa dificilísima, y también dar seguimiento a una serie de ideas tan abiertas desde 2017, 2018, 2019 y hasta ahorita. Es casi un milagro, no digamos en el contexto que estamos habitando ahorita de
de problemática cultural y de crisis económica nacional y global. Estamos hablando desde el antiguo México, el México pre-COVID, también era difícil. Entonces celebro eso, celebro la paciencia, el estómago de guardar los nervios de qué va a pasar, de no saber qué va a pasar, porque obviamente como yo lo veo desde una perspectiva no solo historiadora, sino también como curadora, que tenemos que poner algo que la gente ve. La gente va a los museos a ver, ¿no? La gente no va a los museos necesariamente a escuchar, la gente va a escuchar a los espacios de conciertos, etcétera, en términos históricos y también como cultura popular. Entonces, aquí lo que me gusta mucho de esta idea, que algo que liga estos espacios de oír, modos de oír o espacios de oír, formas de entender esto, y el libro es el lenguaje, ¿no? No sé, estoy pensando en voz alta. Pero la pregunta que quiero hacerle ahora a Susana es ¿cómo es que trabajas tú con esta idea de la relación entre el lenguaje y el sonido y por qué le ponen al título Modos de Oír? Claro, es una referencia a Modos de Ver de John Berger, un libro muy importante, un teórico muy importante en términos de la historia del arte contemporáneo. ¿Y qué trabajo haces tú desde tu disciplina en ayudar a que ese camino se haga claro, ¿no? No solo para ustedes como personas que están gestando algo que está muy, muy efervescente y que no tiene, digamos, hitos de que vamos aquí, vamos allá, sino que va siguiendo su curso, sino para los distintos públicos y personas que tuvieron esta experiencia expositiva y de otros tipos. Sí, muchas gracias, Lucía. Bueno, sobre mi vínculo con estos temas, parecerá alejado, pero sí siempre me sentí cómoda en estos espacios, justamente espacios intermediales, híbridos, que vinculan la escritura, la palabra con el sonido, ¿no? Empezando por el hecho de que también desde el punto de vista de las historias literarias estamos vinculando desde sus orígenes la literatura con lo sonoro, ¿no? Con el canto. Pero digo, más allá de ello, todas las exploraciones y experimentaciones que ha habido también a lo largo de los últimos 100 años en las vanguardias, en particular a partir de eso también más hacia mediados del siglo XX y XXI, para desarrollar vínculos entre lo visual, lo verbal y lo sonoro, desde todas sus experiencias y formas también de acercarse al arte, ¿no? Ya no de manera compartimentalizada, disciplinaria, sino incluso un poco también indisciplinada, para dar cuenta de que el arte en realidad siempre está hecho de trasvases y de canales comunicantes, de puentes comunicantes, ¿no? Eso por lo que toca a mis intereses personales, y agradezco muchísimo ese maravilloso seminario en el que con Tito y con Tania y con todos los colegas estuvimos siempre abiertos, ¿no? A nuevos modos de oír. Y ahí voy a la segunda pregunta que me haces, que tiene que ver con por qué John Berger y por qué tomamos un poco inspiración también en sus modos de ver para darle el giro sónico y hablar de modos de oír, ¿no? Modos de estar con el sonido, de ver el mundo a partir del sonido, de percibirlo a partir de cómo el sonido nos mueve y qué nos mueve, qué nos hace movernos. Yo recuerdo que en ese año de trabajo estuvimos varios meses primero escuchándonos, cada quien, ¿no? Dando su perspectiva, modos de oír también desde ahí, desde cómo se estaban planteando esos universos ya a los que hacía referencia precisamente Tito, pero en particular estábamos todavía muy abiertos y sin definir ni siquiera el título, que iba a ser el título final de la exposición. Llegamos a ese título, yo creo que pasaba el medio año, ¿no? Primero estábamos como en esa parte exploratoria. Y un poco también en ese espíritu de Berger, ese espíritu interdisciplinar
de primero entender los valores, las funciones, los temas, los materiales, los cuerpos, no que precisamente miran, sino que escuchan, o que escuchan lo que miran y miran lo que escuchan, y sabiendo también que eso siempre cambia, ¿no? A lo largo de las épocas y los contextos, por factores que pueden ser sociales, culturales, políticos, económicos, incluso tecnológicos, en el caso de lo sonoro, que es muy importante, ¿no? Nos pusimos a pensar, como dice Tito también en este diálogo que está retratado en el libro, las relaciones entre qué es lo que suena, cómo suena y qué es lo que escuchamos de lo que suena, ¿no? Y esto yo creo que también nos va llevando cada vez más hacia esos modos de oír. Y por otro lado, considerar que hay una diferencia entre el oír y el escuchar, siendo el oír un poco más abierto, no dirigido, el escuchar sí más dirigido, aunque muchas de nuestras prácticas eran modos de escuchar, sí queríamos dejar también esa parte abierta, ¿no? Ofrecer varias trayectorias, pero no una sola mirada, ¿no? No un solo oído también. Entonces, esa vinculación entre oír y escuchar creo que es importante también en estos modos. Un acto que requiere apertura, pero también atención, muchos sentidos y también muchos tipos de orientación, ¿no? Eso me lleva a otro punto que serían, digamos, las perspectivas de escucha. ¿Qué perspectivas de escucha abren los modos de oír? Un poco análogo a los puntos de vista, ¿no? Tomando un poco siguiendo un poco con esta idea de la mirada, hablar de puntos de escucha, que suena un poco raro, pero tiene muchísimo sentido. ¿Cuál es el punto de escucha desde donde nos acercamos a los hechos? Y ahí también en el libro, Manuel habla de una relación proxémica que tenemos con el sonido, ¿no? Relación de el sonido y el espacio, el sujeto en el espacio también de ese sonido. Estar frente a algo o estar siendo envueltos por el sonido, ¿no? Esto es también muy interesante. Cuando estamos observando algo parece que tenemos el objeto enfrente, pero cuando estamos escuchando no necesariamente el objeto está enfrente, ¿no? Nos penetra de muchas maneras. Desde mi perspectiva, digamos, más de investigación, aunque también tengo un poco de beta de creación, me parece bien interesante hablar de otra analogía desde lo literario, cuando decimos close reading, hacer un análisis, ¿no? De un texto de cerca y traducirlo a decir close listening. ¿A dónde nos lleva? ¿Qué tipo de análisis nos permite hacer eso, ¿no? En términos de la escucha? Sobre los modos y modalidades quisiera también decir que, bueno, en tanto modalidades que nos llevan también a un mundo de los afectos, de los cuerpos que reciben, esa sería una de las dimensiones que se abren por esos modos. Y luego las formas del sonar. Rosana también en el libro hace referencia a la noción de esquizofonía de Murray Schafer, de entender el sonido a partir de la reproducción sonora ya desde una fuente que no es la original, en un momento además que no es el original. Modos de inscripción, decía ya Tania, ¿no? Que remiten a la escritura, pero también a esa reproducción sonora que está vinculada también a esos cuerpos sonantes o resonantes o esas huellas resonantes del silencio. Entonces, en estas modalidades yo creo que fuimos también descubriendo algo en esta retrospectiva de mirar qué es lo que se ha presentado en las distintas escenas en México, mirar hacia el pasado, encontrar qué formas de sonar tenían las propuestas de múltiples artistas y cómo resuenan actualmente para nosotros, ¿no? Cómo se actualizan, cómo incluso las recuperamos en los espacios. Descubrir también esto que tú decías, Lucía, que la historia incluso del arte y en particular de esto que llamamos en el amplio paraguas muy polémico también arte sonoro, una historia discontinua, ¿no? Que reúne también
muchísimas aproximaciones. Modos en la exposición ya, modos de oír por analogía, por recorrido que nos invita, ¿no? De una pieza a la siguiente, pero también por contraste entre esas piezas, ¿no? Escuchamos también lo que una pieza tiene que no tiene la otra, por ejemplo, o una propuesta respecto a la otra. Y modos de oír también por contrastes entre nosotros, que estuvimos dialogando sobre las obras, digamos, en términos de propuestas curatoriales, ¿no? Cada quien desde su formación, en un diálogo que fue, sí, un encuentro, que sí fue un descubrimiento y que tampoco estuvo exento de roces, pero roces virtuosos, roces que hacen chispa, ¿no? Como las dos piedras que se frotan y de pronto sale la llama. Yo creo que es un poco eso, y que como ya decían Tito y Tania, sí nos llevó en muchas ocasiones a redescubrir las obras, a redescubrir eso, digamos, inaudito, ¿no? Inaudito, por ahí también creo que en la introducción Tito y Tania refieren a esto en el libro. Sobre el proceso, quisiera también decir que el proceso que llevamos, ya un poco abonando a lo que mencionaba Tito, en antes y después de la curaduría, que también son distintos modos, ¿no? Modos de oír, modos de oírnos, modos de oír lo que decíamos en un inicio, y cuando ya con Andrea y con Manuel hicimos este ejercicio de diálogo para cerrar, y diálogo reflexivo, evidentemente nos llevó también a nuevos lugares. Los productos creo que también son parte de esos modos de oír, y creo que aunque estamos en una situación muy extraña y extraordinaria en esta celebración de un libro desde lo no presencial, ¿no? Estamos también ejerciendo modos de escuchar y de hacer y de convivir de maneras muy interesantes. Es decir, seguimos en diálogo, seguimos escuchando y seguimos desarrollando modos de intercambio que sí pasa mucho por lo sonoro. Ya decía Tito que pues, parte del germen de esto surge también de la voz y del intercambio y de la escucha, y bueno, pues aquí estamos escuchando también resonancias, ¿no? Que actualizan otra vez esos modos de oír. Muchísimas gracias. No sé, me encantó de nuevo una forma topológica de pensar en el proceso en el que la idea del libro, es decir, desde la forma en que lo estás comentando, Susana, se da uno cuenta que este proyecto emerge orgánicamente, en el que hay ciertos hitos y momentos que como notas musicales, como llevan a otra y a otra y a otra, porque ninguno de ustedes narrativizan el proceso de forma como pasó esto, luego pasó esto, no, sino que no sé si sea una cosa sonora, pero para llevarnos a otro y complicar las cosas aún más, a otro sentido, es como casi como algo que hueles, ¿no? Algo que experimentas con otros sentidos, en el cual el ojo que es tan, la forma en que vemos es tan generada por el occidente, al menos en nuestra cultura, es de por sí ya implica jerarquías, líneas de tiempo, primeros y despuéses, ¿no? Entonces, regresaremos a algunos de estos temas al final en la charla en general. Quería continuar con unas preguntas a Cintia, porque creo que es relevante en esta, digamos, una sinfonía es más ordenada. En esta ciudad que hicieron como curaduría, esta ciudad o esta, no sé ni cómo decirlo, como unos árboles en un árbol quizá, donde se escucha todo a la vez o se escuchan ciertas cosas en ciertos momentos. En su caso tenían 8 curadores, ya mencioné mi horror ante esa idea. Y quisiera saber cómo realmente trabajaron, Cintia. ¿Qué implicó en términos de diálogo, en términos también de desarrollo de escucha? ¿Cómo fueron los roles? Y al final, ¿cómo empezaron a jalar narrativas y cruces para hacer una exposición? Porque una exposición no sale solamente del diálogo, una exposición sale del diálogo que después se ordena y se hace una partitura, se hace un script, un guión. ¿Nos puedes platicar un poquito?
Sí, claro. Pues hola, me da muchísimo gusto a mí también celebrar esta publicación. Yo ya quiero tener ese libro en mis manos también y explorar esa experiencia editorial y esa experiencia de legibilidad de estas voces que estuvimos también articulando y que hoy haciendo memoria, porque ha pasado pues ciertamente ya un tiempo que nos permite también repensar el proyecto, me parece, y que con esta relectura del libro ahora que han realizado Andrea y Mauricio, pues creo que nos va a permitir seguir extendiendo este futuro de estos modos de oír que hicimos inicialmente en retrospectiva hacia una historia reciente del arte sonoro en México, pero eso, lo que ya han dicho antes mis colegas, tienen muchísimo futuro y tienen muchísimas ampliaciones. El proceso, en efecto, no fue necesariamente sencillo, pero concuerdo con Susana en este choque disfrutable. Por supuesto con 8 voces con trayectorias diferentes, pensamientos distintos, políticas diversas y entendimiento en primer lugar de lo que significa escuchar y de lo que significa hablar de sonido y escribir sobre sonido y curar sobre sonido. Ya de entrada ahí hay una complejidad interesante. Una complejidad que se suma es, desde luego, pensar en una exposición para los espacios en los que esta fue hecha. En términos de resonancia, en términos de cómo estaría sonando cada decisión, ahí había muchísimo que contemplar todo el tiempo, había que decidir en múltiples niveles. Por supuesto, la línea conceptual, lo que queríamos decir, qué tipo de historia e historias queríamos contar, pero también cómo iban a ser de alguna manera articuladas, iban a ser funcionales en espacios con las resonancias que tienen Exteresa y Laboratorio de Arte Alameda, como espacios arquitectónicos complejos en sí mismos, ¿no? Y luego, por supuesto, está la complejidad de cómo elaborar metodologías para una exposición que fue creciendo. No, inicialmente me parece que nadie tenía idea de que iba a ser tan grande, o quizá tuvimos también en algún momento muchísimas piezas y hablamos muchas veces de hacer filtraciones y de hacer selecciones más concretas, pero luego había otra vez un montón de huecos que no queríamos dejar. Entonces, era un poco también estar jugando a ampliar y a reducir las vertientes, las derivas de esta exposición, los ejes conceptuales, pero de nuevo contemplando esto, la dimensión sonora, la dimensión política, la dimensión arquitectónica y luego la dimensión, que queramos o no, es también narrativa y quiere decir algo y quiere contar algo de alguna manera. En lo que me parece que estuvimos muy de acuerdo en etapa temprana fue en la no cronología, ¿no? En la no linealidad del proyecto. Me parece que hemos también coincidido todas y todos en esta idea constelativa de la escucha y de producir una exposición que justamente se fuera articulando de estas variaciones y conexiones que pueden hacerse posibles y que ciertos ejes que iban cobrando más y más peso, entonces tuvieran una especie de núcleo particular. Nos fuimos por ahí, por supuesto, a la dimensión histórica y tienen el pabellón historiográfico que fue sin duda muy icónico también y se recuerda mucho la exposición desde ahí, pero está toda el área que empujó muchísimo, por ejemplo, Bárbara Perea sobre relaciones entre política y sonido, está todo lo que se fue mediando hacia relaciones entre ciencia y sonoridad, tecnología y sonoridad. Está también, por supuesto, esto que ya decían Tania y Susana, de la voz, la inscripción, la escritura, el lenguaje mismo como sonoridad, y bueno, toda esa otra parte tan difícil de dividir o categorizar y por eso tan rica, que es la visualidad que nos termina poniendo en un lugar muy ambiguo, difícil también y muy, muy interesante del objeto y lo que suena de este objeto. Ahí me parece que eso, todas las discusiones en todo este sentido, que eran también generacionales, quizá teníamos todas y todos algunas piezas muy claras que sentíamos que tenían que estar por sí, pero luego en estas discusiones se iban abriendo muchas otras faltantes, y esa fue la discusión semanal, muy, muy compleja, que luego en este ejercicio que hicimos con Andrea y con Mauricio, se puso también de otra manera. Hemos hecho como varias retrospectivas, me parece, Lucía. Hicimos, por supuesto, esta tarea en las semanas consecutivas de la curaduría, luego fue dejar que pasara un tiempo,
hacer esta retrospectiva con Mauricio y Andrea, y luego esto que estamos haciendo ahora en recuperación de un archivo, escuchando también qué dicen las y los artistas, escuchando qué dicen las y los críticos al respecto, qué otras lecturas están haciendo y qué otras se harán con este libro, me parece que marca otras vertientes más posiblemente pues más ricas también. Perdón, me tardé. Me gusta muchísimo esta forma de entenderlo como retrospectivas paralelas. Me doy cuenta, viendo las fotos, donde no está el sonido, que también hay, obviamente, modos de ver de por medio en esta exposición muy diversos. Bueno, no diversos, son objetos, ¿no? Entonces, al tenerlo solo en su función fotográfica, como que resalta su visualidad. Y es interesante que la recuerdo muy claramente como una exposición de arte sonoro, no como una exposición de arte sonoro con como props o stages, ¿me entiendes? Como algo que sea menor. Sin embargo, como lo que me quedo es con la línea histórica que se trazó ahí, sí no recuerdo con su detalle, pero recuerdo más el aspecto sonoro. Aquí creo que también es importante pensar, y sí vamos a regresar a esta pregunta, Andrea y Mauricio, más tarde, sobre el rol de los curadores en la creación del libro, porque esta pregunta que fue alrededor de la curaduría, creo que esto fue muy importante y constitutivo en su libro, pero hay muchas cosas extrañas en su libro que no son comunes. Entonces, sí recordemos estas cosas, ¿ok? Una de las partes muy importantes del proyecto es que es sobre artistas de prácticas sonoras en México. Su espacio de investigación es México, no es internacional. Y ya me dirás tú, Manuel, si era necesario hacer ese trabajo, es decir, que fuera no un proyecto internacionalista como cosmopolita, sino, yo no veo la dicotomía local global como algo que minimiza lo local. Para mí lo local es sumamente importante. En la historia del arte situada es un acto revolucionario en mi forma de ver las cosas, pero sí quisiera entender cómo lo ves tú, porque tú tienes una doble función. Fuiste curador, pero eres un artista que participó en la expo, pero también eres un artista de reconocimiento internacional. Entonces, el hacer las entre comas, el paréntesis, digamos, de la práctica que están investigando en México, ¿qué te pareció? Hubiese sido mejor que fuese arte sonoro simplemente. ¿Y cómo es que, digamos, cómo es que esto funciona en relación a tu propia práctica, ¿no? La noción del arte sonoro mexicano. Bueno, de entrada, el tiempo nos cambia y nos hace ver las cosas de distintas perspectivas. El término arte sonoro fue muy importante en los años 80 porque sirvió para pues aglomerar gente que estaba en la intermedia, en la transdisciplina, ya sea de las artes, sobre todo de artes visuales, haciendo sonido o bien de la música, del sonido, haciendo cosas plásticas, siempre entre medios. Y esta palabra pues ayudó fue como un nicho, ¿no? Ahora yo creo que más bien el arte, hay muchos tipos de arte, ¿no? Y hay arte que a veces tiene que ver con el sonido, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido el título de la exposición, Arte y Sonido en México, o sea, bueno, más allá de modos de oír, que oír es complejo porque es mejor escuchar que oír. Oír es nada más oír, no realmente no escuchas. Pero se escucha mejor oír que escuchar como título. Entonces, luego está el tema o sea, es arte y otras cosas, o sea, es el sonido, la idea del sonido y del silencio, por supuesto, en relación al arte, pero a muchas otras áreas que están presentados dentro de un contexto artístico, porque en la exposición había cine, por ejemplo, una película de Nicolás Echeverría, o videos, pero no, el sonido es muy importante, ¿no? Se vuelve parte muy importante de la obra, ¿no? O fonografías de huicholes, que pues no es arte, es
o de taromaras, que son grabaciones hechas por etnógrafos, ¿no? Entonces, eso es lo que para mí hace esta exposición una exposición que va mucho más allá nada más de la idea de esta antigua idea del arte sonoro. México, o por qué no internacional. Hay que decir que no es nuevo que el Laboratorio de Alameda y el Exteresa hagan cosas que tienen que ver con sonido. O sea, desde que está Guillermo Santamarina en el Exteresa, se hizo el Festival de Arte Sonoro, donde yo fui co-creador y era como el director artístico, pero trabajamos en equipo con gentes del Exteresa y fue un trabajo muy bonito de 4 años de hacer exposiciones en muchos lados de la ciudad, ahí sí internacionales, con mexicanos y con mucha gente internacional. Y el Laboratorio de Alameda siempre ha presentado también, de tanto en tanto, algún artista que trabaja primordialmente con sonido, o sea, como Mario de Vega hace unos pocos años, que fue una muy buena exposición. Ahora bien, pues nunca va a ser suficiente. México solamente se ha hecho una exposición antes que le hicimos yo y Roberto Arcaute en Oaxaca en 2014, se llamaba Sonoplastia. Obviamente, era una pequeña exposición, bueno, no tan pequeña, era toda la planta alta del Maco de Oaxaca. Pero pues era otra idea, esta idea de la investigación y de hacer una exposición en donde también empezamos en el archivo, que es un tema que yo he tocado. Tengo mi propio archivo que algún día donaré. He colaborado con el archivo del laboratorio regalándoles algunas cosas. Me interesa mucho la memoria y la historia, así como a ti. No soy historiador, pero de alguna manera hice la primera crónica del arte sonoro en México y ahora ya haré pronto un libro que he estado trabajando en él y un gran capítulo que hice para una publicación de la UNAM hace como 3 o 4 años, mucho más extenso ya con un estudio más a fondo. Entonces me he vuelto historiador sin querer queriendo y esta exposición, lo que más me gustó fue que fue mucho más allá pues además que ahora hay más artistas mexicanos involucrados con el sonido o con la idea de sonido. Que cuidado, porque no es una exposición de oír y de escuchar nada más, o sea, es una exposición con obras de arte que muchas de ellas no tienen, o que no son obras de arte, pero se presentan en ese contexto, que son visuales, muchísimas de ellas, ¿no? Como la que estábamos viendo hace un rato de las bocinas, o sea, las telas de las bocinas se me fue el nombre de este artista mexicano, ahorita se me fue su nombre. Gabriel de la Mora. Gabriel de la Mora, pero son puras telas con bocinas. Entonces también son todo esto que está relacionado, o partituras, por ejemplo, ¿no? O obra gráfica que alude al sonido, pero que es gráfica. Acuérdense de los surfistas a principios del siglo XX que hacían, y otros más, no nada más los surfistas, pero que hacían cuadros musicales, pinturas musicales, o sea, hacían pinturas pensando en la música, ¿no? Entonces toda esta cosa de la intermedia y de la sinestesia era una parte de la exposición, pero lo que me gusta es las otras, que esas mismas no hubieran surgido si hubiera habido una colaboración entre 8 curadores, que no son curadores, es decir, Bárbara Perea, de hecho, la única curadora. Yo he curado cosas, pero no me dedico a eso, y había gente de distintos ámbitos que a mí es lo que más me resultó interesante, ¿no? Hay Rosana Lara, que es musicóloga, por ejemplo, ¿no? En fin, todos, Susana y Cintia, que vienen de la literatura, de las letras, pero todos cercanos al sonido. Entonces, este grupo interdisciplinario es lo que da lugar a la exposición. Y a mí una de mis piezas favoritas es el pabellón fonográfico, porque no porque lo haya hecho mi hermano, pero yo soy el que les propuse que lo invitaran como museógrafo, pero terminó siendo una pieza, una especie de escultura en sí. Entonces, al final, ese pabellón fonográfico es como la pieza de los curadores específica y de Mauricio, y es donde encontramos todos esos sonidos de una manera no lineal, que Tito, por cierto,
le bajaba todo el tiempo, les pedía que le bajaran todo el tiempo, cuando no, al revés, el chiste, yo iba y le subía todos los volúmenes, porque era una torre de Babel, era lo bonito, te acercabas a una bocina y escuchabas ese sonido, pero seguías oyendo el murmullo de todos los demás, ¿no? Entonces, esa para mí es la pieza que se genera por la exposición. Luego están las piezas de todos los artistas o de no artistas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería que tengo que decir. El catálogo pues no lo tengo en las manos, no lo he visto. Es complicado porque el catálogo son pues básicamente el texto de estas pláticas, ¿no? Entonces no es un catálogo común y corriente. Y obviamente no puede haber mucha obra en el catálogo porque hay muchísimas las obras que había, ¿no? Entonces, Manuel, es que no es un catálogo. Sí, yo sé que no es un catálogo, es el libro a partir de la exposición, yo sé, o sea, pero de todas maneras, en libros de exposición... que se viera en catálogo, pero está bien. No tengo nada en contra, está perfecto que sea así. De hecho, a mí me interesan más los libros de exposiciones, como uno de Sol Lewitt que tengo, que sí tiene fotos de la exposición, pero a partir de ahí, al final están todos sus textos, bueno, gran parte de sus textos y de cosas, de información. Entonces, a mí me interesan más ese tipo de libros en donde realmente uno puede enterarse y profundizar mucho más, ¿no? Entonces, estoy totalmente contento con el catálogo, así como es, bueno, con el libro. La producción. Y también hay que recordar que hay un archivo que existe en línea que captura de forma más fidedigna el trabajo, digamos, más de historiadores, investigadores y la historia de las obras en particular. Está enfocado en las obras, con material alrededor de las obras, archivos de diversa índole, donde sí se captura la diversidad de su trabajo, pero también la diversidad del arte sonoro en México, ¿no? Entonces, es cierto que esa parte es importantísima. Es decir, si fuese esto un catálogo común y corriente, tendría que ser un libro como muy, muy grande, porque son muchísimas obras, para dar realmente que fuera un trabajo de historiografía disciplinado. Que a pesar de que, bueno, en realidad yo soy bastante, sí creo en las disciplinas, lo siento, perdón. Pero bueno, hablando de disciplinas, Rosana Lara, como tú mencionabas, es música y museóloga. Y es importante entonces para mí preguntarle en una mirada a posteriori, desde este momento, si realmente este proyecto y este proceso te ayudó a ver líneas narrativas, identidades y prácticas que no habías notado previamente antes de comenzar el proyecto, porque fuiste parte de su gestión y luego viste montado el coso, bueno, el proyecto, la exposición, y has participado de otras partes de esto, ¿no? Entonces, si nos puedes ayudar con esa idea. Sí, claro. Desde mi punto de vista, yo creo que estas líneas narrativas de lo que ha sido el arte sonoro en México hasta hace un par de años, pues vienen a mostrarme más bien la consolidación de una narrativa que tiene que ver con distintos ejes que creo que para todos eran más o menos claros. Yo creo que lo que se discutió sobre todo a nivel de la curaduría y de la puesta de las obras en el espacio era el peso que iban a tener esos ejes, ¿no? Y estos ejes, bueno, de los cuales ya ha estado hablando ampliamente Cintia, y que tienen que ver con la relación, por ejemplo, entre la ciencia, la tecnología, lo sonoro, que creo que era, desde mi punto de vista, creo que es una de las principales ejes que caracteriza al arte sonoro en México, la aproximación a los dispositivos sonoros, la laudería experimental, todo lo que tiene que ver con fabricación de instrumentos, con hackeo de tecnologías de escucha, etcétera, ¿no?
Y después, bueno, lo que tiene que ver con exploración acústica de espacios a través de formatos de instalación, ¿no? Que es propiamente una línea más, pues yo diría europea en la que se ha manifestado el arte sonoro, ¿no? Que tiene más que ver con su relación con las artes visuales. Luego había toda esta otra línea que entre yo y Manuel estuvimos curando, que es el lugar que ocupa la electroacústica, ¿no? Y digamos que también es otra institucionalización del discurso de la tecnología sonora, ¿no? Y la tecnología de la espacialización. En esta sala de escucha que tuvimos en el Arte Alameda, con la exposición de bastantes piezas electroacústicas de muy distintas generaciones, y bueno, algunos aspectos que tienen que ver con escultura sonora y con literatura y representación del sonido, ¿no? La parte tanto de literatura experimental como de grafías experimentales o notaciones experimentales en la música. Entonces, pues para mí lo que vino a hacer la exposición fue a constatar esta serie de narrativas que de alguna manera estaban más o menos manifiestas en el trabajo de los artistas, que también hay que decir que no hay demasiados artistas trabajando consistentemente con las piezas. Creo que esa es otra cuestión que quizá nos ha mencionado, es que pues no hay algo así como un perfil de artista sonoro que durante toda su vida o décadas ha trabajado específicamente con el sonido, como sí hay líneas de lo que implica ser un artista visual, por ejemplo, ¿no? O ser un escritor. Entonces, ¿cuáles son los criterios para demarcar quién es un artista sonoro, ¿no? Más allá de que tiene una pieza que a lo mejor de manera muy indirecta trabaja con sonido, ¿no? Ese es un gran punto de esta discusión de lo que implica curar algo que no está disciplinado, ¿no? Y sin embargo, aun cuando no está disciplinado, sí está siendo parte de un proceso de institucionalización de lo que da cuenta la envergadura de la exposición, que se hayan destinado recursos de este calibre, que habla también del interés y de la, digamos, seriedad que se le está dando como práctica de arte contemporáneo en sí misma, y de la, digamos, de la cada vez mayor proximidad que tienen artistas intermediales con la materia sonora, independientemente de si sus bagajes responden o no a un perfil de formación musical académica, ¿no? Entonces yo creo que es una manifestación de este proceso de institucionalización del arte sonoro en México, bueno, y respecto, por ejemplo, a la identidad, ¿no? Si una de las preguntas de esta lista de preguntas que nos mandaron era si existen ejes de continuidad o narrativa de estrategias creativas o de técnicas que pudiesen hablar de una suerte de identidad en estas prácticas. Yo diría que más que la identidad de prácticas a partir de estrategias creativas o técnicas, porque vuelvo otra vez al tema de lo indisciplinado que es y lo experimental que es la forma no sistemática de los artistas con muy distintos bagajes de la aproximación técnica o de las estrategias poéticas, que creo que es la riqueza que viene a aportar el arte sonoro, ¿no? Pues sí se podría hablar de un tipo de identidad, pero más bien social, una identidad social de quienes la practican y la reproducen, ¿no? Una suerte de hábitus en el sentido de Bourdieu, sobre el tipo de referentes y incluso de clase social, ¿no? De referencias culturales y sociales que comparten una serie de personas que se interesan por la naturaleza, ya sea conceptual o tecnológica de lo sonoro, ¿no? O plástica. Entonces, yo más bien hablaría de que hay una identidad relativamente acotada de actores que se encuentran y se autoinscriben en este campo emergente y
paradójicamente con miras a disciplinarse, ¿no? del arte sonoro. Hay como mucho campo, no sé, pienso mucho, me gusta mucho lo que dices de que en lugar de pensar en una identidad en el sentido de pensar, no sé, en relación a otras prácticas artísticas, que puedes leer ciertos movimientos, tendencias, etcétera, momentos donde cambian. Claro que todas estas son historias del arte que se establecen desde una perspectiva lineal. Y que una vez que empiezas a mover las aguas, te das cuenta que eso deja fuera casi todo, ¿no? En favor de hacer una linda narrativa. Entonces, básicamente, simplemente escoges a ciertos, generalmente históricamente son hombres de cierta, es decir, que la historia del arte también describe un hábito social, de la misma forma que también son bien poquitos, de la misma forma que lo que nos explicas ahorita de los artistas sonoros, en lugar de pensar en identidad de prácticas, estamos hablando de nexos sociales, de estructuras económicas y culturales, de networks, de redes no aisladas de un contexto histórico y de la realidad social de un país en cualquier momento, ¿no? Que me parece muy bonito pensar de esta forma, al igual que me ayuda a pensar en la historia del arte jerárquica, bla, 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 de otra forma. Me gusta mucho la idea de pensar en los minimalistas como un hábito social. De neoyorquinos, pasándola bastante bonito. No todos. Pero de esto, si saltemos ahora al libro, que ahorita que decía Manuel, me di cuenta que en realidad los que tenemos el libro en mano somos dos, Tito y yo, ¿no es cierto? No sé si Tania lo tiene, y que la presentación de una publicación que ustedes seguramente tienen en PDF y han seguido de alguna forma, o a lo mejor no, se tomaron decisiones también en términos de los editores, Andrea y Mauricio, de cómo se iba a hacer y cómo se iba a capturar el proceso de este proyecto. Ciertamente no es un catálogo, en el sentido claro de que no es una serie de fichas técnicas de obra y fichas interpretativas de obra, que hubiese sido una enciclopedia por la cantidad de obra, con textos interpretativos de la exposición y de las obras en particular, sino que es otra cosa, tal vez lo podemos describir, yo no sé, ahorita Andrea y Mauricio nos explican más como una especie de venir por la historia misma de la relación y de lo que se va descubriendo y saliendo de los procesos del seminario, una especie de flanerismo, una situación, es un proyecto situacional, textual quizá. Y ciertamente Andrea Ancira y Mauricio Andrade, platíquenos del libro, cómo se concibe, cómo logran pensar en plasmar la noción de heterofonía en el libro, y de dónde, y realmente también hay un tema aquí de que el libro también es crítico del proceso mismo. Entonces es un camino, digamos, una tightrope, caminar en una línea muy delgada. ¿Quién quisiera empezar? ¿Cómo le hacemos? No los veo. Porque Andrea, ¿quisieras empezar tú o Mauricio? Perdón, puedo empezar, sí, lo siento. El audio no me estaba jalando. Bueno, sí, pues muchas gracias por todo el proceso a todas, y por organizar también esta presentación. La verdad es que sí fue un trayecto largo y como, bueno, no sé, no quiero tampoco repetir lo que ya han dicho, ¿no? Pero sí, efectivamente, para nosotras, como en el momento en el que empezamos a pensar la publicación, un poco nos queríamos bajar del tren de producir y producir más contenidos, porque sentíamos que la exposición ya arrojaba muchísimas relaciones y muchísima información, y de pronto pensamos que podía ser, pues sí, como muy productivo crear o generar un espacio de digestión
de todo ese proceso, ¿no? Entonces, de pronto la publicación se convirtió como esa intención de procurar un espacio en el que se pudiera pausar y digerir toda una serie de diálogos de los que ya han hablado las demás, y que de alguna manera se pudiera hacer un balance de todo eso, ¿no? De las decisiones, de las premisas, y bueno, y también como en esa intención de digerir el proceso, pues repensar también como el papel de las publicaciones derivadas de los proyectos expositivos y de los diversos formatos en los que se desdoblan los proyectos de exposición, ¿no? Entonces, pensar que las publicaciones que se derivan de estos ejercicios también pueden, pueden servir no solo como herramientas para reafirmar o respaldar o incluso legitimar el discurso curatorial, sino que se vuelvan como oportunidades de reescribir y de repensar esos procesos, ¿no? Porque siempre, no sé, en mi experiencia, no como editora, sino también participando en procesos curatoriales, pues, y sí, como editora también, siempre después de terminar un proyecto, pues es muy, pues sí, puede ser como muy útil regresar a todo el proceso, y pocas veces tenemos realmente tiempo para hacerlo, ¿no? Como que ya que estamos terminando uno, está empezando el siguiente, o ya incluso cuando estás terminando uno, ya el otro va como a la mitad del proceso. Entonces, como que también nosotros al reunirnos con todo el equipo, pues sí, como fuimos tanteando las energías, el desgaste, o sea, sí fue como un proyecto que exigió muchísimo trabajo, como ya lo dijeron, ¿no? Todo este seminario, esta investigación, estas conversaciones, negociaciones entre todas. Entonces, como que también entrarle al proceso de la publicación implicó como cierta sensibilidad de eso, ¿no? O sea, del estado en el que el equipo se encontraba y de todo el trabajo que ya estaba hecho y que nosotras alcanzamos a ver, y cómo generar un espacio que también fuera productivo para el equipo que participó y que pudiera servir como reflejo a las personas que les interesan estos temas, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue como apostarle como decía Tito al principio, a la voz, y organizar una conversación entre todas. Y eso es parte como también de un interés que hemos tenido ya en la editorial de Tuma la Casa, de pensar como las escrituras colectivas, ¿no? Y apostarle un poco también a no sé, pensarlo de alguna manera como la oralidad del cuerpo colectivo. Y pensar como una serie de preguntas detonadoras en esta conversación que permitieran como más que, no sé, que abrieran, digamos, espacios para friccionar en tiempo real o diferido incluso, porque también hubo ediciones posteriores a la conversación, las ideas que le fueron dando forma a la exposición, ¿no? Entonces, creo que eso para mí fue de las cosas más interesantes del proceso, ¿no? Como decidir abandonar la forma catálogo, dar un espacio de pausa. También se me hizo como una decisión súper arriesgada, y agradezco muchísimo eso de Tania y Tito, que hayan aceptado algo así, como tan experimental, de entrada, ¿no? Se me hizo como muy, pues sí, muy bonito que nos dieran como esa confianza para llevar así el proceso, ¿no? Y bueno, y entonces, en realidad, sí, pues un poco así fue el proceso. El diseño lo trabajamos con Daniela Ramírez. Creo que ella es como una gran responsable de la materialidad de este objeto, que espero que tengan en sus manos pronto. Siempre trabajamos muy de la mano los contenidos con el diseño, ¿no? O sea, sí pensamos como en una intersección clara entre visualidad
la parte como conceptual y de contenidos. Y creo que por eso, bueno, hace ratito se veía una imagen en la que están como las conversaciones y están como entretejidas, ¿no? Y esa fue también como una propuesta que Daniela fue como rebotando mucho con nosotras y que creo que es clave, pues, en la parte formal del libro, ¿no? El libro no obedece como a los núcleos temáticos de la exposición, nos interesaba que tuviera cierta autonomía también, entonces lo dividimos en 3 capítulos y bueno, y esos capítulos también hablan de distintas temáticas que no solo atraviesan como los temas de la exposición, sino que creo que también hablan del ejercicio curatorial en general, de los procesos de selección, de inclusión, de exclusión, de los enfoques regionales, locales, universales, del ejercicio de archivo, o sea, como que creo que hay muchas reflexiones que atraviesan, ¿no? El libro y que no solo se centran, o sea, sí hay como una particularidad que es el ejercicio de la exposición, pero ese ejercicio permite reflexionar como una práctica mucho más amplia de curaduría, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría también platicarles un poquito, bueno, los tres capítulos son Modos de oír, ver y negociar, historias en disputa. El segundo es El hueso del museo, experimento, fetiche y otros dispositivos coloniales. El capítulo 3 es fragilidad de la escucha y finitud del archivo, ¿no? Y bueno, el primer capítulo ofrece hipótesis y como una serie de síntomas curatoriales que todas un poco como que ya sabemos. La intención nunca fue como poner tampoco en sí, como exponer a nadie, ¿no? Sino como ser muy honestas como en nuestro ejercicio, yo también hablando desde mi propio ejercicio curatorial, a los desafíos a los que nos enfrentamos y las contradicciones de historiar, de enciclopediar, de archivar, y eso también, pues, es como, se me hacía como muy importante en cómo toda exposición, pues, expresa ese síntoma. Y bueno, también hablamos mucho sobre la obsolescencia, sobre la fragilidad de la escucha, y la infraestructura que requieren los espacios para poder sostener, ¿no? Como la infraestructura tecnológica que se requiere para poder sostener una escucha y este tipo de obras en un espacio museístico, ¿no? En fin, creo que sí, hablábamos también sobre el título, ¿no? Porque habíamos decidido heterofonías y creo que me gustaría que Mauricio continuara. Sí, hola, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Adelante. Ah, ya. Sí, pues gracias, igual, ¿no? Por la oportunidad. Yo aprendí un montón también. Me tocó transcribir una buena parte también porque se grabó la conversación, varias horas de conversación. Entonces, yo que no soy experto para nada, ¿no? En el tema, pues me empapé mucho y aprendí un montón y muchos referentes, etcétera. Entonces me tocaba transcribir y al mismo tiempo pues ir buscando, googleando, leyendo ahí, etcétera, ¿no? Este, y entre todas esas cosas, pues resonó un montón polifonía, ¿no? En la conversación aparece varias personas por ahí mencionaban la palabra polifonía, pero también esquizofonía, por ejemplo, dos personas por ahí también lo mencionaban, me parece que Rosana. Eh, pero al final nos inclinamos más por heterofonía, porque pues esquizofonía pues refiere también bueno, a esta noción un poquito especializada de Schaffer y pues de esta gente, ¿no? Pero se refiere, según nosotras, pues más bien a los medios de reproducción, ¿no? Y los fenómenos culturales que tienen que ver con el original y la reproductividad de los medios, etcétera. Y polifonía no nos convencía porque de entrada por
referencia también a lo literario, ¿no? Las teorías de la polifonía en teorías literarias, que de pronto creo que podía un poco distraer. Y más bien nos concentramos en quizá, ahora sí que puede ser conservador, pero puede ser muy rico también la etimología, ¿no? Entonces, nos gustaba pensar heterofonía en lugar de polifonía, porque la polifonía pues alude a la cantidad a veces, ¿no? Entonces, nos interesaba más bien apelar a la heterofonía por la diversidad y no tanto por la cantidad. Esa es una razón. Eh, por otro lado, la heterofonía también nos gustaba porque se conservaba, según nosotros, se conserva algo de estas tensiones entre el fenómeno oral, pero también el discurso, la materialidad de la voz, del sonido, la tensión con la escritura o medio reescritura que también significó eh, esta conversación. La heterofonía también nos hacía pensar en voces alternas, ¿no? O voces otras que de pronto surgen. eh, y también está, claro, todo este bagaje o esta significado que viene también de la musicología, de la etnomusicología, etcétera, que habla pues de una variación simultánea de una misma melodía, como probablemente ustedes sepan mejor que yo. Pero también hay como todas estas reapropiaciones de la heterofonía, ¿no? De ya compositores, teóricos, que pues ya lo abren a composiciones que no tienen que ver necesariamente con lo melódico, sino que más bien se empieza a pensar hacia lo atonal, con grados de improvisación, como incluso fenómenos básicos, pues casi acústicos, como lo vibratorio, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, también se puede pensar como textura, ¿no? La heterofonía como textura en estos sentidos de estas pues teorías ya más como vanguardistas en psicología y de composición, según nosotras. Pero dejando un poquito de lado como estas definiciones más clavadas o más como de especialización, ¿no? De expertise también, o disciplina, pues nos gustaba también como metáfora de un proceso de colaboración, ¿no? O sea, como un esfuerzo, una especie de un espíritu de no reducir la diferencia, ¿no? O sea, si de por sí es difícil un proceso colaborativo, curatorial de este tipo, como decía Lucía también al principio, nos gustaba insistir en la fuerza o como en la voluntad o el deseo que sentíamos y que queríamos como impulsar o promover también o reflejar sobre el esfuerzo de no reducir las diferencias, ¿no? Que puede sonar fácil, pero bueno, la palabra también nos gustaba por eso, ¿no? Como una especie de metáfora o imagen misma de un proceso creativo de colaboración, ¿no? En el que hay un esfuerzo por no simplificar y tampoco romantizar, ¿no? De pronto las colaboraciones interdisciplinarias, ¿no? Que ahora se dice mucho y es como una especie como de necesidad, ¿no? De que si no lo justificas en términos de horizontales, interdisciplinarios, pues no pasa, ¿no? El proyecto, pero en fin, o sea, por ahí es la elección también de la palabra y también, pues sí, una imagen, una metáfora de procesos colaborativos que, como decía Andrea, pues también nos interesa, pues sí, ya a nivel como posición casi editorial o criterio editorial, sí nos interesa pensar las publicaciones, pues apelando al proceso y no solo como a un resultado, ¿no? Entonces, creíamos, a veces decimos esto, ¿no? Que pensamos un poco la publicación como una puesta en escena de relaciones, ¿no? Relaciones que pueden ser de goce, de disfrute, ¿no? De acompañamiento, pero también relaciones de fuerza, ¿no? Relaciones de poder, negociaciones, entramados, ¿no? Entonces, apelar un poco a la complejidad, de nuevo, sin romantizar, ¿no? Por ahí creo que iba la elección de la palabra. Uh-huh. En verdad que es algo extraordinario lo que se ha logrado con este proyecto, porque yo creo que este principio de heterofonía del que hablan opera desde el comienzo de él, ¿no? Y la resistencia a utilizar, no sé, digamos,
no solo el disciplinar el proceso, creo que hubiese sido, no sé si negativo, pero nos hubiera llevado a otro proyecto, muy, muy diferente, ¿no? El libro para mí es un libro que quizá lo que va a servir a captura un momento muy importante de investigación y de entendimiento del arte sonoro en México. No es un libro definitorio o definitivo de lo que es el arte sonoro mexicano, sino que captura realmente a voz viva, de cierta forma, claro, está editado y demás, y ustedes pobres que se pueden, no pobres, pero qué padre que se pasaron 150,000 horas transcribiendo, Mauricio, transcribiendo las charlas y demás, ¿me entienden? Es como estas traducciones que Susana es una experta en cuestiones del lenguaje, el estar en el seminario se traduce en una exposición, luego se traduce en el archivo, finalmente se traduce en un libro que de alguna forma muy sensible y mágica sí da cuenta de lo que sucedió. Y eso es raro, porque en realidad cuando uno hace un catálogo, y yo he hecho catálogos, lo último que quieres es que se capture realmente la función de la diferencia, el disentir, el diálogo y aún el pleito, ¿me entienden? Porque hay eso en la producción expositiva y en la producción historiográfica y demás. Y también quisiera decir de lo importante que es defender el espacio de la diferencia, de disentir y de diferir en este momento político, mexicano y global, porque es algo que está sucediendo en el mundo entero, es decir, que la posición tiene que ser ideológica y singular. Estás conmigo o estás en mi contra. Y eso es algo peligroso porque lo que hace, evidentemente, es que las diferencias se escondan, no que no existan. Y entonces, ¿cómo capturas? ¿Dónde está su escucha? ¿No? Entonces, creo que para mí de verdad que los congratulo, porque este proyecto realmente es complejo y importante y de este momento. No es un proyecto de hace un año, es un proyecto de este momento. Podríamos abrir a preguntas, es decir, no sé, no tengo creo que un mecanismo para abrir a preguntas del público. A ver, pregunto. Tengo que anunciarles un par de cosas. Me estoy consciente que llevamos 1 hora y media. Aquí tengo 2 preguntas más, pero en realidad preferiría abrir a preguntas de ustedes entre ustedes. ¿No les parece más pertinente? O cosas que quisieran decir que no se dijeron porque las preguntas no lo permitieron. ¿Les parece? ¿Quién quisiera? ¿Tienen algo que agregar? ¿Algo que estén en desacuerdo de cómo se planteó? Etcétera. Ándeles. Les voy a preguntar como en las clases que doy. Les voy a preguntar, Tania, Edo, te voy a preguntar a ti. Bueno, yo estoy en desacuerdo con Manuel con el tema del pabellón fonográfico, pero lo voy a decir porque o sea, con mucho cariño, porque además es un ejemplo muy bonito de cómo fue el diálogo de este proyecto, ¿no? Y aparte de las vertientes y de las posibilidades, ¿no? Y lo voy a decir muy breve para no gastarme mucho tiempo, pero es que está padre y lo discutimos mucho, ¿no? Efectivamente, el pabellón fonográfico, para quien lo experimentó, era una sucesión que intentaba representar una espiral imaginando una cóclea, y cada determinado tiempo te encontrabas con estas tablas muy rough, muy burdos, si quieres, con esa intención explícita, que te iban mostrando estas estaciones, estos espacios de escucha, ¿no? Entonces, efectivamente, esto lo digo porque una gran discusión fue cómo poner el sonido en el espacio, que eso es algo muy complicado para quien ha hecho museografía con obras sonoras, porque pues como saben, el sonido no tiene pues hablando de las disciplinas, no tiene esta disciplina de quedarse colgadita en la pared, ¿no? Ninguna obra sonora tiene que ver con los muros hasta que empieza a rebotar y expandirse a través de los muros, ¿no? Entonces, esa fue una cosa estratégica muy interesante que se fue generando de una manera entre espontánea y también muy pensada, lo tuvimos muy claro en el diálogo. Y, por ejemplo, uno de estos casos era justo cómo se generaban modos de oír y modos de escucha en la exposición, ¿no? O sea, por eso sí, aparte de lo eufónico que es el término de modos de oír, también está esta idea de que también se puede tener una experiencia estética
sin la profundidad de la escucha, o porque no siempre es posible la escucha. O sea, y Andrea y Mauricio, cuando le llamaron fragilidad de la escucha, apelaban a esta idea de que una exposición de arte sonoro conserva cierto idealismo, ¿no? De que va a mostrar las obras en unas obras que además tienen el ideal de una escucha que normalmente no se cumple en el museo, no se va a cumplir en la exposición, lo cual es paradójico, pero se lo señalo porque en ese grado estábamos, o sea, clavadísimos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, y con esto termino, el pabellón, efectivamente, como dice Manuel, al sumar todas las bocinas, eran como 17 estaciones, si mal no recuerdo, se formaba una torre de Babel. Y además, efectivamente, la imagen era así, o sea, porque es una torre que va subiendo en círculos y en donde están todas las voces entremezcladas, o sea, es una imagen perfecta de una torre de Babel, ¿no? Sin embargo, también, y eso era lo que yo le discutía, también permitía el generar un recorrido secuencial que evitase, que hiciese que cada parte del recorrido tuviera una experiencia específica con cada una de las piezas, apelando más a la unicidad que a la mezcla, ¿no? Y de hecho eso fue algo que platicamos mucho con Mauricio a la hora de posicionar las bocinas. Entonces, lo interesante es que se lograban ambas lecturas, si es que podemos hablar de lectura cuando estamos escuchando, ¿no? Yo digo que sí. Y esta idea de que Manuel le subía y luego llegaba y le bajaba y luego llegaba Manuel y le subía, justo dio esa posibilidad al público de escuchar dos versiones de la pieza, que a mí me gusta mucho esta posibilidad, ¿no? Porque habrá quien habrá escuchado las estaciones así, las estaciones de escucha ordenadas, y habrá quien habrá experimentado la Torre de Babel. Y ambas cosas era la misma, ¿no? Simplemente con el gesto de subir un poco el volumen. Entonces, este mínimo ejemplo que es anecdótico y chistoso, nos habla de lo sutil que es poner el sonido en el espacio, que es la museografía de lo sonoro, ¿no? Hablando de un discurso museográfico y museológico también. Ese sería un poco el comentario. La otra cosa, yo estuve en las aperturas, bueno, la de Exteresa no pude entrar porque los protocolos institucionales fueron larguísimos y estábamos esperando afuera, ya por fin me fui al laboratorio, donde la museografía le hizo ya como Castañola, muy distinta. Claro, era una museografía, digamos, de obras de arte que se buscó crear diversidad en espacios para montar las partituras. Pero lo que quiero notar es que la torre no es un objeto museográfico para mi gusto, es un objeto escultórico sonoro. Y es un objeto escultórico sonoro que no se queda en el plano del piso, sino que ocupa el volumen vacío que está casi siempre desocupado en los museos iglesia que ocupamos, que habitamos nosotros, que la mayoría del espacio que está bajo, que es espacio expositivo, ese espacio, pues es el aire. Entonces, en este caso, sí hay algo bonito, interesante y bien pensado, digamos, en que esta Torre de Babel, como es sonido y el sonido viaja y funciona de otra forma, está ayudando a tu movimiento, digamos, no es lineal, pero no es recto, digamos, en esa experiencia, ¿no? Porque aquí hay una pregunta, estoy interpretando, obviamente no estoy tratando de decirles cómo es su trabajo. Aquí hay una pregunta de Manuel Olvera que dice, me gustaría que comentaran sobre la experiencia de montar las obras, qué problemas hubo para volver a instalar después de años piezas, evidentemente que tienen otra tecnología, cómo influyó en su trabajo curatorial plantearse nuevos escenarios de montaje y qué soluciones tanto tecnológicas como interpretativas brindaron las nuevas versiones de la exposición. ¿Quiere alguien hablar sobre el ¿Todo eso lo dije en silencio? No, sí te escuchaste perfecto. Sí, okay. La pregunta sí se escuchó. Sí. Ok, bien. ¿Quién quiere? Tania, ni modo, Tania, te estoy combinando la respuesta. No, pues creo que esa pregunta es muy interesante por
varios lados, ¿no? Por un lado, sí, revivir obras que ya tienen sus años es muy interesante y eso pues lo haces como muy de cerca con el autor, ¿no? La autora, pero la parte museográfica y museológica y esto que Andrea en el catálogo o en el libro, perdón, llama la cota de silencio que requiere a nivel espacial el montaje de este tipo de obras. Creo que también a mí me gusta verlo desde el lugar justo de las discusiones que se llevaban a cabo en el seminario, porque evidentemente todos los curadores y curadoras habían visto todas las exposiciones de arte sonoro que se han llevado a cabo en México y habían sido muy críticos precisamente con el tema de la contaminación entre las obras. Y entonces creo que como que las decisiones que se tomaron fueron de qué forma sí se van a contaminar, porque no hay manera de que no lo hagan, ¿no? Entonces, por ejemplo, la nave central del laboratorio, que es justo pues un espacio que está diseñado para que todo el sonido rebote para todos lados, y que además hay una parte ahí a nivel de museografía que para mí es así fascinante, como esa línea que dividía la nave central en dos, y en donde estaban las partituras, y en donde un poco se habla pues justo como de distintos modos de cruzar, ¿no? No solo de cruzar de la partitura de lo sonoro a lo silente y a la oralización que se produce cuando estás viendo una partitura, ¿no? Imaginas el sonido, pero también, bueno, en la nave central había una sola pieza que sonaba y otra que sonaba como de manera intermitente. Luego, claro, hay la sala de escucha, por ejemplo, sí requería como de prácticamente todo el sonido, y ahí había también del aislamiento, prácticamente aislamiento de esa sala para poder no podías hacer contaminación con ese tipo de obras, ¿no? En el claustro, en donde estaba una pieza, la obra de Manuel, y otras obras que no estaban sonando, que habían sonado alguna vez, eso también, ¿no? Cómo combinar, cómo generar como una especie de concierto, como que esa contaminación fuera, si no armónica, pero sí generara una conversación entre las piezas que fuera coherente, ¿no? Que no fuera como ese caos, y sobre todo eso para mí fue muy interesante, no habiendo sido todos tan críticos con los montajes de los que habíamos participado o en los que habíamos visitado como público, pues ahora resolverlo en el espacio fue todo un reto, ¿no? Y también quería comentar sobre lo que tú decías, Lucía, de hacer una exposición que estuviera delimitada a México, ¿no? Cuando las trayectorias tanto del laboratorio como de Exteresa en relación con el arte sonoro han estado tan relacionadas con las prácticas a nivel internacional, ¿no? En el laboratorio creo que como que hay otra historia paralela, pero que se teje muy bien, no con todo, pero con gran parte de lo que vimos en la exposición, pues con muchos curadores como Carsten Seifert, como Alan Lee, como, bueno, cuando se llevaba a cabo Radar en el laboratorio, que también hubieron experiencias muy importantes, o con curadurías de Guillermo Santamarina y justo también Bárbara Perea, por ejemplo, ¿no? Como que esa historia un poco paralela, al mismo tiempo de las prácticas o de estos 30 años a los que alude esta exposición, bueno, en este caso son 20 del laboratorio, pues sí se han llevado a cabo muy en relación con esta, pues sí, con la producción internacional, ¿no? Y estas conversaciones que van más allá, pues sí, de la producción en México. Estoy muy consciente de que es muy difícil mantener la atención en una conferencia de Zoom por mucho más tiempo. Entonces, me gustaría cerrar regresando a cosas prácticas, si me permiten. En particular, hay una pregunta sobre cómo se va a distribuir el catálogo, si hay un formato digital para distribución. Tito, ¿estás ahí? Ay, sí, es que pensé que estabas como frozen. Y también en dónde qué puntos de venta, cuándo y cuánto cuesta, etcétera. Sí, claro, para todos los que han preguntado,
por el momento vamos a empezar a poner el libro en venta en el Laboratorio Arte Alameda y en Exteresa Arte Actual. A partir de la próxima semana, todos los que visiten los lugares van a poder adquirir el libro. Y va a esperar unas semanas más para que ya pueda entrar en las librerías. Con la cuestión de la pandemia, todo el tema de la distribución, el embodegamiento y todo de los libros está en un ritmo mucho más lento del que suele tener normalmente, que también es lento. Entonces, en este caso, pero lo digo de todos modos, en poco tiempo podrá estar disponible en librerías como Educal y otras en las que el Instituto Nacional de Bellas Artes, que edita el libro junto con Tumba la Casa, van a estarlo dando a la venta. Y bueno, comentarles de paso que se van a hacer unas trivias en estos días en las redes sociales de Laboratorio y de Exteresa, para quien quiera tener el libro al lado, pues estén pendientes de las redes sociales. Y vamos a subir, no sé si ya inmediato, un poco para generar el gusto por el objeto físico, el libro de manera digital para un ISU, para que lo puedan consultar todos y todas. Pero pues ahorita vamos a tratar de promocionar el libro físico que como se ha comentado aquí, quedó muy bonito. Y por lo pronto van a poderlo adquirir entonces en Exteresa y Laboratorio Arte Alameda a partir de la siguiente semana. Muy bien, pues les quiero agradecer mucho, espero que lo disfrutaron. Yo aprendí de nuevo muchísimo de esta charla con ustedes y en verdad felicidades a todos ustedes, todas ustedes. Perdón, Andrea, soy de otra generación. Andrea y Mau, con eso del género. Y muchísimas gracias de nuevo, porque es muy importante, no puedo decir lo importante que es para que las instituciones mexicanas continúen y perduren, insistan en hacer historia del arte, en hacer exposiciones de esta envergadura, porque estas historias son pasajeras. Y si hay algo que deben de hacer las instituciones es construir narrativas diversas. Y los dejo con esto y buenas noches. Muchas gracias. Listo, chicuelo.